Nosotros los pobres es una película creada en 1948 por Ismael Rodríguez. Esta película trata de mostrar en un contexto social, económico y cultural lo que estaba pasando en México en ese entonces. En 1948 fue el Porfiriato. En ese entonces el gobierno tenía las riendas de qué contexto se iba a mostrar en todos estos medios de entretenimiento, y esta película, obviamente presentada en el cine en la época de oro, trata de mostrar que la pobreza es algo que se puede tomar a la ligera. Claramente, en ese entonces, el pueblo de México vivía, la mayor parte de ellos, de la población, vivía en el campo y eran analfabetas, lo cual para el gobierno era fácil mantenerlos en la ignorancia. En la película habla de un contexto social en el que el amor, la amistad y ser ameno con todos hace que la pobreza no se tome tan grande como es ahora. En lo social trata de comunicarnos que todo está bien si tenemos creencias, si tenemos comunicación con nuestros vecinos, si tenemos una buena comunicación con ellos. En lo económico podemos notar que viven en una vecindad en la cual, como ya lo comenté, socialmente con su entorno, pues todos encajan muy bien ya que viven en la misma situación. Y en lo cultural, en México en ese entonces se veía bien, ya que las personas que obtenían más lujos no se tomaban muy en cuenta porque buscaban a la pobreza, y trabajar para ellos era sinónimo de dinero. En ese entonces la película trata de mostrar que la pobreza puede pasar a un segundo plano, manteniendo lo bueno de lo malo, que en este caso es la pobreza. Considero que eso está muy mal, ya que tal vez en ese entonces era más fácil vivir así, porque también los personajes, hay unos que se la pasaban borrachos, que obviamente era más fácil perder el tiempo y lo poco que ganaban gastarlo en eso, porque no había mucho que hacer. Pero sí había mucha discusión en cuestión de el contexto, en saber que claramente en México pues no lo tomaban por hecho ser pobres como algo malo, sino como eso es lo que nos tocó y eso es lo que nos ganamos, en vez de querer sobrepasar esa barrera. Por otro aspecto, en el aspecto de producción, claramente en esa época pues no se tenía grandes producciones, aparte de que el gobierno era la primer fuente en donde las producciones conseguían el dinero para así producir las películas, y obviamente ahí se sometían a hablar bien de esta situación de la pobreza. El audio claramente es de muy baja calidad, pues no se escucha bien lo que los personajes tratan de comunicar, aparte de que, bueno, pues no estaba muy desarrollado, y obviamente al momento de proyectarla, pues tampoco había un gran sonido para que tuviera mejor resolución. En los enfoques carecen de buen enfoque, aparte de que las tomas no niego que hay para esa época me sorprendió bastante cómo está grabada. Obviamente no había color, pues todavía no se inventaba en sí el color en la pantalla grande.
y considero que le falta mayor producción en los enfoques, como las tomas más cercanas a los personajes principales. Carece de efectos de sonido, pues obviamente todavía no eran creados, pero bueno, eso es normal. Mi punto aquí en que carece de efectos de sonido es en la transición de una escena a otra, ya que pues se tenían como las acciones que se querían dar en esos momentos eran diferentes a los sonidos que mostraban, y las transiciones de escena a otra pues eran muy malas porque se notaba mucho el corte. El lenguaje es algo que yo noté bastante, que carecía de un buen léxico, pero como lo comenté, para ese entonces obviamente México estaba en ignorancia y no se tenía un buen lenguaje, ni buena pronunciación, ni saber bien cómo decir las palabras, porque en esa época pues era normal hablar así, que para este entonces obviamente yo la mayoría de las palabras no las entendí, porque pues digo, sobresale de mi léxico, pero considero que en sí nosotros los pobres sarcásticamente tratan de mostrar cómo era la pobreza y sigue siendo, pero bueno, siempre he tenido en cuenta que en México, aunque haya haya un gran porcentaje de pobreza, pues siempre tratan de sacarle lo bueno, y, y eso creo que es lo que se trataba de mostrar en ese entonces en la película, ya que pues en sí para mí lo que trata de la película, las canciones, se me hizo muy bonito porque muestra más que nada el contexto mexicano, pero en la época de oro fue una gran época para el cine, fue muy consumido, pero pues obviamente, claro, no existían tantas formas de grabar, tantas formas de hacer una mayor producción.